Vamos a empezar hoy día la primera clase formal del curso, ya que la clase pasada estuvimos más que nada haciendo un recorrido por el programa. Y vamos a empezar, vamos a revisar el programa, las cosas que trae y más que nada vamos a ver cómo vamos a empezar también el curso, porque me di cuenta que en el programa aparecen ya materias que vimos la clase pasada, perdón, el curso pasado. Entonces vamos a revisar de nuevo el programa y para ello les voy a compartirla, les voy a compartir el programa que estaría ahí. Ahí ustedes pueden ver el programa que tenemos que revisar este semestre. Y este semestre va a ser largo, creo que este semestre dura hasta noviembre del presente año, así que vamos a tener bastante tiempo. Ya, mire, aquí tenemos la primera unidad, y la primera unidad nosotros vimos en el curso pasado, yo sin saber que en este curso íbamos a tener este programa, íbamos a tener esta materia, ya la vimos, así que yo creo que vamos a recorrer lo que es el proceso, la acción y la reacción durante toda esta sesión, y quizás también los actos jurídicos procesales. Y empezaríamos con las disposiciones comunes a todo procedimiento ya, Dios mediante, la próxima clase. ¿Ok? Entonces, vamos a ir avanzando primero con el proceso, de manera muy rápida, porque esto, como ustedes saben, lo vimos el semestre pasado. Entonces vamos a avanzar rápido y vamos más que nada a ver, eh, vamos a ver dudas, porque esto, como ya saben, esto fue revisado. Entonces, vamos a compartir la pantalla en el apunte que yo les mandé. Ahí está. Ese apunte lo están viendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profesor. Me pueden, Sí. hablar, también, me pueden hablar también al chat, ¿ah? Que es bastante cómodo también atender el chat, porque seguramente algunos no tienen a lo mejor audio o no andan sin micrófono, entonces se puede ver en el chat. Entonces, vamos a revisar esto. A ver. Ahí sí. Ya. Entonces vamos a revisar el proceso, porque en el proceso vamos a tener como ustedes ya vieron, tenemos dos unidades en el proceso. Tenemos una unidad que es el proceso como una introducción, y el otro el proceso propiamente tal. Entonces, como introducción, vamos a ver lo que es el proceso, el origen, las causas del proceso, la solución a los conflictos de donde también emana el proceso, y la razón de ser del proceso, la función del proceso, etc. Entonces, vamos al origen del proceso. A ver, bueno, ahí está lo que ustedes ya tienen que haber visto. Bueno, el origen del proceso está vinculado al conflicto. Y como ustedes saben, y esto lo vamos a hacer bastante rápido, y yo les voy a formular algunas preguntas para que ustedes me contesten y hagamos la clase interactiva, ya que definitivamente este curso yo creo que va a ser 100% online. Entonces, ¿cuál es el origen del proceso? Uno podría decir que el origen del proceso está en dos elementos o dos situaciones que se dan. La primera, el proceso existe en cuanto existe sociedad, en cuanto existe más de una persona. Es decir, esto que se denomina la alteridad, es decir, el otro. Por esa razón existe el proceso. Si las personas viviéramos de manera independiente, sin interrelacionarnos, no sería necesario el proceso. No sería necesario esta forma de solucionar conflictos que se denomina proceso. De hecho, ustedes no sé si les gusta la ciencia ficción o son fanáticos de la ciencia ficción. ¿No? Nadie. A nadie le gusta la ciencia ficción, nadie ha tomado un libro de ciencia ficción. Nadie.
Sí, profesor. A ver, usted ha tomado un libro de ciencia ficción. Muchos. A ver, ¿qué autor le gusta más? Asimov. Ah, a mí también me gusta Asimov, pero encuentro que es mejor escritor Ray Bradbury. Asimov Ah, bueno, es más, es más clásico, pero es más, ¿cómo podríamos decirlo? Es más técnico Asimov. Aparte, claro. Asimov era científico. Bueno, Asimov tiene una serie de libros, de cuentos fundamentalmente, y novelas. Y tiene una novela que se llama El Sol Desnudo. Ujú. ¿El Sol Desnudo? ¿Lo leyó? No, pero Ya. lo vi dentro de su obra. Fundación me impresionó mucho. Fundación también está espectacular. Bueno, miren, les voy a contar esto de la alteridad, esto de la existencia del otro. Fíjense que en El Sol Desnudo es es una novela en que los seres humanos empezaron a viajar por el espacio y empezaron a fundar colonias en diversos sistemas solares. Y resulta que se fundó una colonia que se llama, ojalá que la memoria no me falle, se llama Solaria. En Solaria, las personas empezaron a distanciarse unas de otras. ¿Por qué razón? Porque como para colonizar el espacio hubo que crear robots, se crearon tantos robots y de tantos tipos que los seres humanos casi no tenían que trabajar, sino que tenían que controlar que los robots hicieran el trabajo. Entonces, en Solaria se instauró un sistema en donde cada persona vivía en una casa que tenía un terreno aproximado de, bueno, de varios kilómetros. Y la persona más cercana estaba, no sé, pues a 10, a 15, a 20, a 30, a 50 kilómetros. Esa era la persona más cercana. Entonces, cada habitante de Solaria vivía en su casa asistido por estos robots. Fíjense que allá no existían homicidios, porque la vinculación era de seres humanos con robots y no entre seres humanos. Y los robots, bueno, tenían en sus cerebros positrónicos, que se les denomina, tenían instrucciones que estaban establecidas, digamos, grabadas como las primeras instrucciones que no podían dañar a ningún ser humano. Entonces no habían problemas entre seres humanos, porque cada ser humano vivía, como podríamos decir, como una república independiente. Entonces, en una situación así, en donde el otro es casi indiferente, o el otro no existe, sino que existo solamente yo con mi mundo, es impensable la existencia del proceso. ¿Por qué razón? Porque no tengo ningún conflicto con ningún igual. El conflicto se da entre iguales y existiendo otros. Entonces, en esa sociedad se supone que no había ningún conflicto, pero igual hubo un conflicto y ahí les dejo a ustedes para que puedan satisfacer su curiosidad en torno a esa sociedad y qué pasó en esa sociedad. Bueno, eso es el primer elemento del proceso, la existencia del otro. Si no existe otro, entonces no hay proceso. Lo mismo que le podía haber pasado a Robinson Crusoe mientras Viernes no llegara a la isla. El otro elemento, para que exista proceso, es la existencia de un conflicto. Y en ese caso, en la existencia de un conflicto, bueno, aquí estoy repitiendo en el apunte, que seguramente ustedes ya lo leyeron, espero, repetí lo que dije en el otro apunte, fundamentalmente, en que existe conflicto en la medida en que exista más de una persona que quiere una cosa, o cuando existe una persona que pretende un comportamiento de otra persona y la otra persona se resiste. En ese momento hay conflicto. Eso es tradicionalmente lo que los libros de introducción al derecho o derecho procesal 1 hablan sobre el conflicto. Ahora, incluso, creo que esto también lo dije y en cierta medida también lo conversamos el semestre pasado, habíamos conversado acerca de por qué se producía el conflicto. Y la mayoría de la gente podría creer actualmente que el conflicto se produce por la desigualdad. Por la desigualdad. ¿No es cierto? Pareciera que la desigualdad podría ser una fuente de conflicto. Pero fíjense
que hay autores, filósofos clásicos, que dicen que al revés, que no existe conflicto porque existe desigualdad. De hecho, la desigualdad no es fuente de conflicto. Fíjense. Entonces, la fuente del conflicto sería la igualdad. Y eso está en el apunte, ustedes lo pueden revisar en el libro Leviatán, que está citado. Ustedes pueden revisar que Thomas Hobbes atribuye la existencia de conflicto a la igualdad. ¿Y en qué sentido a la igualdad? A que, bueno, fíjense cómo podemos plantear esto. Si yo soy igual a cualquier otra persona, entonces debo tener los mismos derechos. Estamos hablando de una igualdad absoluta. Si yo me siento tan igual en inteligencia, en condiciones físicas, etcétera, en lo que sea, incluso hasta en suerte, entonces, ¿por qué no tengo lo que tiene el otro? Y basta ese solo pensamiento para indicar de que tengo que tener lo que tiene cualquier otro. Entonces, al final pareciere que la desigualdad, por el contrario, no es la fuente del conflicto. Porque si yo estimo, por ejemplo, que bueno, quizás no tengo tanta suerte como el otro. Entonces, yo como no tengo tanta suerte y el otro tiene suerte, bueno, el otro como tiene suerte se merece lo que tiene y yo me merezco lo que no tengo o lo que tengo, lo poco que tengo, porque el otro tiene más por suerte. O por ejemplo, bueno, realmente yo tengo esto porque yo no me esforcé tanto como el otro y el otro realmente se esforzó toda su vida, trabajó, por ejemplo, cotizó, etcétera, cotizó por el máximo sus remuneraciones y después al final tiene una pensión mejor que yo. Entonces, esa desigualdad que obviamente es fundada en algún elemento, implica que puede ser apaciguadora o atenuadora de conflictos. Y esa desigualdad. Y la igualdad es la que crea el conflicto o esta situación de igualdad absoluta que obviamente no existe, al igual que la desigualdad absoluta tampoco existe. Entonces, eso podríamos decir que pueden ser los orígenes, los elementos, las fuentes del proceso, el conflicto. Esto ya, como ya lo habíamos visto, ya lo revisamos. Así que vamos a ir avanzando. Yo creo que deberíamos ir avanzando las formas, las causas del conflicto, eso ya lo vimos. Como el proceso de Franz Kafka. ¿Perdón? El proceso de Franz Kafka. ¿Qué pasó con eso? Es terrible. Bueno, sí, vamos a hablar de eso también, porque les tengo una pequeña actividad para que conversemos en un ratito más. Así que ahí le vamos a hablar algo de este caballero que dicen que es el escritor más grande que ha tenido el siglo XX, en prosa, eso sí. Así que ahí vamos a revisar. Pero sigamos con esta cosa de la autotutela, la autocomposición, la heterocomposición o proceso. A ver, también habíamos visto que respecto de la forma de solucionar conflictos de interés y relevancia jurídica, porque esos son al final los conflictos que le interesan al derecho, los conflictos que tengamos, no sé, los conflictos morales, religiosos, siempre que no se manifiesten externamente, no le interesan al derecho. Es cosa de cada uno. Bueno, en ese sentido, la humanidad, como ustedes saben, se ha dado tres formas de solucionar los conflictos de interés y relevancia jurídica. El primero, la autotutela. Hablemos un poquito de la autotutela. ¿Qué es lo que es la autotutela? La autotutela no es más que la solución del conflicto a través de una de las partes en conflicto. Así de sencillo. Y esta solución del conflicto, como ya lo habíamos conversado antes, se da a propósito de imponer la voluntad al otro, ya sea a través de la fuerza, ya sea a través del engaño, ya sea a través incluso de la imposición de la fuerza de un tercero, el cual se alía con una de las partes del conflicto. Y eso se denomina heterotutela. Es una forma de autotutela, la heterotutela. Heterotutela. Ya. Ya, vamos a avancemos la autocomposición. Bueno, avanzando un poco más, las personas empezaron a entenderse, a conversar. Se supone que todo esto debió haber pasado en algún momento histórico, muy remoto. Empezaron entonces a conversar, a entenderse y vieron la posibilidad de llegar a alguna solución mutuamente pactada. Es decir,
a través de un acuerdo. Y ese acuerdo se denomina autocomposición. El acuerdo que soluciona el conflicto de interés y relevancia jurídica se denomina autocomposición. Así de sencillo. Bueno, y después, fruto de la evolución del ser humano, nos vimos compelidos a organizarnos de manera más compleja, como tribus, como agrupaciones de tribus, como estados, y en ese momento surge la autoridad administrativa, la autoridad religiosa y también la autoridad judicial, que en general toda autoridad es proveniente de la autoridad máxima ejecutiva. Y todo lo demás es como una manifestación de esta autoridad máxima, el resto de los poderes. Y existiendo esta autoridad, ya tenemos un tercero que se sobrepone a los intereses de las partes y que los obliga a solucionar el conflicto a través de la solución dada por esta autoridad, que es un juez, la persona natural que ejerce el cargo de la función jurisdiccional se denomina juez. Así de sencillo. Entonces, eso se denomina heterocomposición o proceso, porque mediante esa fórmula comandada o podríamos decir dirigida por el juez, es la última y más evolucionada forma de solucionar un conflicto de interés y relevancia jurídica. Obviamente este juez es un representante del Estado o del poder central, podríamos decir, si es que no estamos hablando del Estado, o del jefe de la tribu, etc. Ahora me plantean una pregunta, si puedo explicar esto de la heterotutela. Sí, efectivamente. Fíjense, bueno, si ustedes revisan el apunte, se habla de heterotutela más adelante. Pero yo de igual entonces yo les pido que revisen el apunte. Acuérdense que ustedes tienen que tener preparada esta clase. Entonces les pediría que revisaran el apunte clase a clase. Ahí voy a ver qué puedo hacer para obligarlo a que lo hagan. Y la heterotutela, bueno, la heterotutela es una forma de autotutela donde una de las partes, el litigio, el conflicto, recurre a un tercero, pero no recurre a este tercero como tercero imparcial, sino que recurre a un tercero para que tome partido por su bando, por su parte, y aplique fuerza para solucionar el conflicto. Entonces, en cierta medida, este tercero le presta la fuerza necesaria a una de las partes para solucionar el conflicto. Y esa es una de las formas de autotutela. ¿Mm? ¿Quedó claro? Porque Anita Peña me lo preguntó. ¿Sí? Profesor, es como cuando uno, o sea, es como cobrar la venganza por sus propias manos y uno llama, o sea, poniéndolo como más común el ejemplo, ¿sí? Sí. Y uno llama a un amigo, entonces uno va como a cobrar, ¿cómo le llama? Claro, una cosa así. Podría ser, sí, podría ser. Y ahí uno toma la venganza por sus manos. Ese es más o menos lo que entiendo yo. Fíjense que cómo fue evolucionando esto. Sí, esto no podríamos hablar de formas de solución de conflictos estancadas o dentro de continentes o de envases que no se conectaron con los otros. Fíjense que la autotutela, bueno, el primer paso es la autotutela, es decir, la solución del conflicto por una de las partes, por la voluntad, la imposición de la voluntad de una de las partes, vinculada a la fuerza, vinculada al engaño, vinculada, etcétera, lo que sea. Pero lo importante es que una parte se impone a la otra. A poco andar, seguramente había una persona más sabia, una persona que tenía más autoridad dentro de la tribu, dentro del conglomerado humano, entonces quizás en este momento, o más fuerte también, entonces en ese momento una de las partes recurre a él, al más fuerte, para que le preste su fuerza y solucione el conflicto. Y ahí estamos hablando de la heterotutela, ¿no es cierto? Ya. Pero también
una de las partes o ambas partes pueden recurrir a esta persona más fuerte, a esta persona más sabia, quizás el más anciano de la tribu, etcétera, y puede recurrir a su consejo. Y podría recurrir a que le tratara de enunciar o o que dé su opinión acerca del conflicto y quizás esa opinión del fuerte de la tribu o esa opinión del más sabio de la tribu a lo mejor era tomada por las partes y solucionada el conflicto mediante un acuerdo. ¿Se dan cuenta? Porque era el más sabio, etcétera, el más viejo. Y también después, cuando ya se formó una unidad política más cohesionada y fuerte, bueno, en ese momento al que tiene el poder dentro del conglomerado humano no le interesa que haya conflicto, le interesa que esté todo en paz. Entonces, él mismo presta, o sea, primero crea a una persona, a un funcionario, lo inviste de cierto poder para que él solucione el conflicto y también le da la fuerza para imponer esa solución. Y ahí tenemos la heterocomposición y proceso. ¿Se dan cuenta cómo esto fue avanzando? Ahora, hay una pregunta que me hacen que esto de la autotutela si se darían delitos. A ver, señorita Jennifer, explíqueme mejor su pregunta, ¿no? Porque no la entiendo mucho. A ver. Profesor, me refería que en la autotutela se ejerce la coacción física, ¿verdad? Puede ser la coacción Entonces, por física, ejemplo, en un puede ser delito una de robo con emboscada, puede intimidación, ser una amenaza, puede ser un engaño, pueden ser muchas cosas. o sea, ¿todavía se sigue aplicando esto de la autotutela? Vamos a conversar de eso en un ratito más y yo diría que luego vamos a conversar de eso. Pero Sí, recuerde, porque como le usted decía, también, podría darse en delitos de robo con intimidación, como le decía, que se ejerce fuerza. ya, sí, pero claro, ahí puede haber un conflicto como diciendo tú tienes algo y yo no tengo nada, no es justo que tú tengas algo y yo no tenga nada, entonces yo te lo quito por la fuerza. Claro, actualmente el ejercicio de este tipo de autotutela es delito, efectivamente. Si está tipificado delito. Entonces yo creo que, como ya vimos esto, vamos a comentar algunas cosas que ustedes ya las vieron, entonces yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué problema tiene la autotutela? ¿Tiene algún problema como solución de conflicto de interés y relevancia jurídica? A ver, veamos. ¿Hay algún problema? Profesor José de la Cruz. Sí. Sí, es que no es que solucione el problema, lo pospone. Mientras impere la fuerza que lo mantiene estable, existe, o sea, no hay conflicto, pero una vez que se acaba la fuerza, el conflicto vuelve a aparecer. Claro, o sea, claro, lo pospone o crea más conflicto, podría ser. Claro, ¿sí? Ya, y tendrá algún, claro, porque eso es evidente, y tendrá alguna, digamos, algún beneficio. ¿Habrá algo bueno en la autotutela? Que es rápida, ¿Qué se le ocurre? es rápida la solución del conflicto para el que ejerce la fuerza. Claro, usted leyó el apunte, me parece. Está muy bien. Claro, la única aparente ventaja que puede tener la autotutela sobre el resto de los formas de solucionar los conflictos es que con la autotutela se soluciona el conflicto muy rápido. Pero como le había dicho su compañero, es una solución aparente porque el conflicto siempre va a subyacer hasta que el que se lo solucionó pierda su fuerza. Hasta ahí, hasta ese momento. Entonces, realmente la autotutela no tiene yo diría que no tiene ningún beneficio y no es propio de una sociedad civilizada. Eso podríamos decir. Profesor, ¿Sí? profesor, Dígame. pero la autotutela también no hay gasto. Claro, también podría ser un beneficio, no hay que pagarle a un juez, no hay que pagarle a la policía, no hay que pagarle a nadie. Claro. Pero es la ley de la selva. Ese es el Sí, problema. sí. Profesor, ¿Sí? profesor Jonathan Cabrera. ¿Sí? Profesor, bueno, si la autotutela se podría presentar en una situación penal, me refiero a algo de, no sé, la defensa
de mi familia que me vienen a atacar dentro de mi casa y yo defiendo a mi familia y cometo una acción que produce violencia hacia el otro. ¿Sabe? Sí, ya vamos a hablar de la autotutela en nuestro sistema, porque a eso tenemos que tender, ese era el próximo tema. Fíjense que esto es interesante todo lo que pasa actualmente, porque la gente que tenemos más de 40, somos una generación de transición, como que ya no estamos quedando atrás. Entonces, con todo esto de las redes sociales, que no tienen nada de sociales, sino que más bien parecen redes antisociales, porque se dedican, o sea, no hay algo bueno, o la mayoría de las cosas no son buenas, de lo que se conversa ahí o se intercambia. Fíjense que ayer o antes de ayer me llegó un WhatsApp con un video. ¿Y saben? Yo creo que debería mostrárselo a ustedes, el video. Ya, vamos a hacer algo. Espérenme 2 minutos y vamos a hablar de esto porque sí justamente tiene que, es vinculado a la autotutela. A ver, vamos a ver este video, esperen un poquito, vamos a ver este video y vamos a comentarlo, ¿les parece? Espérenme 2 minutos. ¿Saben por qué pasan todas estas cosas? Estas cosas pasan porque la autotutela, y aquí vamos a engarzar con la autotutela en los países occidentales está absolutamente, o sea, no, está por regla general proscrita, está prohibida la autotutela, salvo por situaciones excepcionales, como uno de sus compañeros me señaló, en defensa de la vida o de la integridad física de otras personas o de uno mismo. Entonces, bueno, después de ver estas descripciones tan coloridas de cómo uno puede hacer autotutela, por ejemplo, la primera persona que está entrevistada se sentía que la clase política no lo representaba y se aprovechaba de él, entonces él decía que él iba a hacer justicia y iba a matar a un corrupto y después se iba a ir con los beneficios que da el cometer un delito, o sea, cuando uno está, los beneficios, mejor dicho, la forma alternativa de cumplir la pena debido a su edad. Eso es una cosa. El otro decía que también se sentía desprotegido por el Estado en cuanto a su seguridad personal y por lo tanto él portaba un arma de fuego. El tercero daba instrucciones de cómo defenderse en caso de sufrir un asalto en su casa. Y da instrucciones de, por ejemplo, de si va a usar un arma de fuego, que no dispare un tiro, porque si uno dispara un tiro, bueno, en Argentina habrá una norma que tendrá que ver con la expertise en manejar armas de fuego, entonces puede que el juez estime que la defensa no fue proporcional. O sea, una serie de cosas. Pero ya, hablemos de esto de la legítima defensa, hablemos de las excepciones a que la autotutela está prohibida. A ver, el caso más sencillo es el caso penal. En los casos penales, por ejemplo, tenemos la legítima defensa como una exclusión de responsabilidad penal por, bueno, y que está estrictamente y muy reglamentada, y esto lo vimos también en el primer semestre, en que para que exista autotutela en cuanto el ataque a una persona o defenderse a sí mismo, defender terceros, tiene que cumplirse por lo menos con 3 requisitos. Por ejemplo, la racionalidad del medio, después la proporcionalidad del medio, la inminencia en el ataque. Estos requisitos son tan estrictos para que sea casi imposible ejercer la autotutela. Me imagino que cuando alguien está siendo asaltado en la calle, no, si es que porta un arma de fuego o si porta un cuchillo cocinero, no se va a dar cuenta si hay racionalidad del medio o no, etcétera, que haya racionalidad o que haya proporcionalidad, es decir, él tiene un arma cortante y yo tengo un arma de fuego, ahí no hay proporcionalidad o racionalidad. Bueno, si él tiene un palo
yo no le voy a enterrar un cuchillo cocinero que ando trayendo porque a lo mejor soy cocinero hasta adentro, o sea, en todo su cuerpo. Entonces, se dan cuenta que estos requisitos hacen muy, o muy difícil el poder ejercer la autotutela, por lo menos en materia penal. Ahora bien, en Chile, por lo menos en el año 91, se modificó el Código Penal en el sentido de que en los casos en que el atacante, digamos, el imputado, asalte la casa de una persona, se entiende que se cumplen con todos y cada uno de estos requisitos. Por eso, el tercer caballero que aparecía en el video decía que había que, si un delincuente invadía su hogar, había que eliminarlo o dispararle o etcétera en el lugar más recóndito de la casa. Porque ustedes han de saber que hay situaciones en que si ustedes disparan, aunque sea en su hogar, ustedes pueden ser responsables y no se les aplica esta eximente responsabilidad que sería la legítima defensa. Entonces está sumamente regulada. ¿Para qué? Para que no se use la autotutela. Y más aún, después de estar regulada, un juez es el que tiene que aprobar o convalidar que se producen estos requisitos a través de una resolución judicial. Es decir, bastante difícil. Por otro lado, en materia laboral también hay autotutela, pero también está regulada y también tiene que ser aprobada en cierta medida por un juez, si es que se reclama de esa conducta. Por ejemplo, la huelga es autotutela. El derecho a huelga está regulado y es autotutela. Por ejemplo, el cierre patronal también es autotutela. Allí el empleador está resguardando su fuente de ingresos cerrando. Si no tiene empleados que puedan trabajar, etcétera, porque están en huelga, bueno, él puede cerrar su negocio. Y por último, en materia civil está el derecho legal de retención. Y en ese caso, en el derecho legal de retención, también uno se puede hacer, en cierta medida, se puede hacer pago de las rentas, impagas a través de las cosas que hubiera introducido el arrendatario, la propiedad arrendada. Eso se llama derecho legal de retención. Y este derecho legal de retención tiene que ser declarado por un juez. Entonces, en suma, tenemos que la autotutela está prohibida, no absolutamente prohibida, pero sí regulada estrictamente en solamente ciertos casos, y en todos estos casos es el juez quien debe dar por acreditado todos y cada uno de los elementos de esta autotutela para que surta sus efectos. ¿Ok? Ya. Profesor, ¿cuáles eran los tres casos? La racionalidad, la proporcionalidad y cuál era el último. No. Los tres casos que yo di, que por lo O sea, demás los tres requisitos, perdón. están en el apunte, los requisitos también están en el apunte, sería la racionalidad del medio empleado, la proporcionalidad del medio y la inminencia en el ataque sí, principalmente en el ataque, la inminencia, es decir, que en cualquier momento se puede desencadenar. Pero está todo en el apunte, así que esto Profesor, es más que nada para conversarlo, ¿sí? Profesor Leopoldo Muñoz, quisiera hacer una pregunta práctica. Hoy día se ha alegado mucho que el 10% se está alegando que no se podía descontar nada, pero sin embargo la ley está descontándolo por aquellos papá corazones o que tengan deudas pendientes de pensión alimenticia. Inclusive hoy día el vocero del gobierno lo dijo en televisión. Sí, es parte de la... Claro, es parte de sería como una autotutela respecto a las deudas, por decirlo así, porque hay una fuerza mayor a quitarle el dinero a uno que lo... Ok, mire, fíjese que aquí hay heterotutela, porque para empezar, esta retención se hace a través de un tribunal. Es decir, debe haber una resolución de un tribunal que oficia a la AFP para que retenga. Entonces no hay autotutela porque es todo fruto de un proceso. Todos los casos que yo le di son extraprocesales, que pueden dar por iniciado un proceso, pero no hay proceso todavía. Salvo quizá en el derecho legal de retención habría proceso. Pero el caso que usted me plantea es heterocomposición.
Ok, profesor. Porque Gracias. todo esto, en todos estos casos hay proceso iniciado. Diferente sería el caso de que, no sé, es que sería difícil realmente que alguien fuera a la AFP, fuera la demandante de alimentos y va y pide y que le retengan, pero eso no existe. Aquí me hacen una consulta. No, no existe, profesor. No, sobre derecho administrativo. Si hay autotutela administrativa y si la persona se niega, pasa a judicial. A ver, ¿a qué se refiere eso, Domingo Torres? Explíqueme, porque hábleme del derecho administrativo, a ver. Buenas tardes, profesor. Sí, bueno, Lo que pasa es que había estado leyendo unos temas del Banco Central ya, y encontré, deje ponerme los lentes porque ya, ya no veo bien, encontré un artículo que habla, está en Cielo CONICYT, ya, averiguando, se titula La excepcional autotutela ejecutiva de los actos administrativos en Chile, y hace un pequeño resumen del análisis de la autotutela ejecutiva o de ejecución de oficio de los actos administrativos. ya, ¿cómo Entonces, sería? por eso le estaba consultando. ¿Y cómo qué sería eso? Eh, ¿Qué acto administrativo se ejerce la autotutela? Es que yo lo traté de relacionar, por ejemplo, cuando un servicio público, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos, aplica una multa ¿Ya? a un contribuyente y este se niega A pagar. a pagar. ¿Ya? Claro. Entonces, en ese caso, el Servicio de Impuestos Internos pasa ya a una acción judicial, pero al principio tiene una acción de autotutela en el sentido de que impone un tributo, una multa, y si esta persona se niega a pagar, pasa a una heterocomposición, a un acto judicial. Claro, podría ser, pero eso está en la ley, entonces igual tiene un resguardo legal. Ya. Quizás uno podría decir que hay hay autotutela administrativa en, Claro. en las normas, en la Ley Orgánica de Carabineros de Chile y las disposiciones administrativas de Carabineros de Chile, porque en Carabineros existe una atribución por parte de Carabineros de si un funcionario y se ve involucrado en un acto que puede implicar su salida, inmediatamente los carabineros tienen la posibilidad, como ente administrativo, como organismo público, de desvincular inmediatamente al carabinero sin ningún sumario, sin ningún juicio, sin nada. Tienen esa atribución. Eso podría ser autotutela en cierta medida. Podría. Ya, profesor, gracias. ¿Mm? Ya, yo creo que con la autotutela estamos súper claros que es una forma muy excepcional de solucionar los conflictos actualmente, que si no está regulada en la ley, no produce ningún efecto y más que nada podrían ser hasta delitos. Entonces, ya. Entonces pasemos a la autocomposición, que es esta segunda etapa en donde las partes se ponen de acuerdo para solucionar el conflicto. ¿Y por qué se ponen de acuerdo? Porque pueden conversar, son civilizados y si llegan a una solución, aunque sea mala, tenemos que esa solución tiene como que subyace un elemento de justicia en la medida que la solución provino de ambos. Entonces, también es una forma de solucionar conflictos bastante civilizada y evolucionada. Quizás podemos decir que la más evolucionada y civilizada de todas, pero tiene sus problemas. Ustedes ya lo han visto en el apunte y lo vimos esto como en la primera o segunda clase del primer semestre. ¿Cuáles serían los problemas de la autocomposición, que parece ser que es la mejor fórmula para solucionar conflictos? A ver. ¿Qué problemas tiene la autocomposición? Profesor, ¿Sí? José de la Cruz. Dígame. Es la poca capacidad de ponerse de acuerdo en la solución del problema. Claro, porque por algo están en conflicto. Es muy difícil. Claro, pero que la construcción del acuerdo es complejo. Sí, esos son los problemas de la autotutela. Que en la pelea se puede resolver. Claro, ese es uno de los problemas de la autocomposición, que es difícil el acuerdo. Muchas veces, a veces no es tan difícil. Pero tiene otro problema la autocomposición.
profesor, que en los casos civiles, que juicios que son muy largos durante el tiempo, Ujú. ¿eso podría ser? Sí, podría ser. Podría ser que eso que sean largos no es un incentivo para la parte demandada. Porque si el juicio es corto, hay un gran incentivo para la parte demandada para llegar a acuerdo. Porque si el juicio es muy largo, se va a demorar 10 años, bueno, en 10 años pueden pasar muchas cosas, por último, junto a la plata, etcétera. Pero el otro problema que tiene la autocomposición es que es difícil llegar a acuerdos porque a veces hay conflictos que subyacen al conflicto jurídico. O sea, es decir, tan bajo el conflicto jurídico, o están, o lo tocan tangencialmente. Y eso se ve mucho en derecho de familia, en donde a veces el problema es emocional, digamos, es incluso hasta sentimental. Y eso ensucia las negociaciones. Entonces, por eso muchas veces es difícil llegar a una solución acordada, autocompositiva. Ahora, ¿qué pasa con la autocomposición en Chile? ¿Saben? Pasa exactamente lo mismo que respecto a la autotutela. Es decir, no es la regla general para solucionar conflictos de intereses de relevancia jurídica en Chile y está prohibida, salvo en los casos en que está expresamente permitida. Y en aquellos casos en que está expresamente permitida, de todas formas, la mayoría de las veces, debe pasar por el filtro de una autorización judicial. ¿Sí? ¿Les suena eso? ¿O no? Sí, profesor. Ustedes saben que se pueden solucionar los conflictos judiciales, o mejor dicho, los procesos y los conflictos jurídicos a través del acuerdo. Sí, puede ser a través de mediaciones y todo eso. Claro, todo eso. Y están específicamente reguladas. Por ejemplo, vamos a ver en materia civil, en materia laboral, en materia de familia y en materias penales. Por ejemplo, en materia civil tenemos 3 grandes fórmulas autocompositivas, que también autocompositivas o también equivalentes jurisdiccionales se denominan, que creo que también lo vimos el semestre pasado, que serían la transacción, el avenimiento y la conciliación. Esto está en una de las primeras clases del semestre pasado. Entonces ustedes la podrían revisar porque ahora no lo vamos a ver con mucho detalle. Pero de estas 3 fórmulas autocompositivas civiles, la transacción sería como la fórmula más libre, en el sentido que no necesita aprobación judicial, salvo que sea una transacción vinculada al derecho de familia, como pueden ser los alimentos, como puede ser el cuidado personal, como puede ser la relación directa y regular, que sí debe contar con la aprobación judicial. Pero si es solamente un conflicto civil, donde no hay estos derechos indisponibles, digamos, el acuerdo vale en sí mismo sin necesidad de aprobación judicial. Ahora bien, tratándose de el avenimiento y la conciliación, ahí sí que necesitamos aprobación judicial y necesitamos la existencia de un proceso. ¿Ok? Y esto ustedes lo pueden revisar en el apunte. Como lo vimos el semestre pasado, no voy a hacer mayor hincapié en esto, salvo que ustedes me hagan alguna pregunta respecto a la autocomposición. Profesor ¿Sí? Leopoldo Muñoz. Sí, dígame. Respecto a lo señalado que antes hablaba sobre que tiene que haber una, ¿cómo se llama?, construcción judicial, ¿Sí? la ley 21.210, que es la ley tributaria nueva, ¿Ya? agregó un artículo 132 bis y 132 que habla sobre la conciliación del contribuyente con el servicio y llegar a advenimiento, ¿no? Cosa que antes no se podía, ¿no? Esta ley lo está permitiendo. Qué porque bueno. el servicio llegaba hasta la última instancia porque no podía, claro que esa conciliación tiene algunos requisitos, por ejemplo, el delito no puede ser fraude y otras cosas de dolosa, etcétera, pero sí puede, el contribuyente puede defenderse. Es bastante bueno, apareció ahora y que es bastante bueno, y aparece justamente cosas que antes uno no podía allanar ni conversar con el servicio para llegar a un acuerdo, ¿no? Sí, fíjese que eso tiene que ver con un movimiento, no sé si llamarlo jurídico o económico, pero con una tendencia jurídica en países desarrollados, como Estados Unidos y en países de Europa, donde se introdujo
fuertemente una etapa previa de mediación o de negociación. Eso por el colapso judicial de los años 70. Ustedes saben que, sobre todo en Estados Unidos, ustedes saben que en Estados Unidos hay muchos abogados, está lleno de abogados, todo se puede judicializar, es muy fácil demandar de una persona a otra, existen muchas cantidades de dinero vinculado, entonces hay un incentivo casi perverso a litigar, a hacer juicios. Frente a esos incentivos perversos, la sociedad norteamericana, o digamos, el Estado norteamericano, reaccionó de diversas formas. Reaccionó por una parte asegurando todo, y por otra parte, creando estas barreras para el ingreso directamente a los juicios, que son estas conciliaciones o estas mediaciones previas, que en Chile, recién a principios del siglo XXI, se vino dando. Por ejemplo, esto es muy común en materia de familia, que se exige una mediación previa y obligatoria en las causas más importantes, que serían los alimentos y la relación directa y regular, fundamentalmente. Sin embargo, a veces, de repente, para los abogados, estas barreras son barreras netamente administrativas, en donde los abogados en general contratan a un mediador y le dicen, oye, hazme una mediación frustrada para poder demandar, porque el incentivo también es perverso para los abogados de hacer estas mediaciones que sean meros trámites. ¿Por qué razón? Porque si hay acuerdo con mediación, bueno, el abogado no va a cobrar mucho por ese trabajo, y quien va a cobrar más va a ser el mediador, y donde cobra el abogado es en el juicio. Entonces también es un sistema un poquito hipócrita en ese sentido. Bueno, ¿alguien quiere preguntarme algo de la autocomposición para pasar al proceso o heterocomposición? ¿No? Entonces vamos a seguir. Bueno, como tercera fórmula tenemos la heterocomposición o proceso. No la confundan con la heterotutela. En la heterocomposición o proceso tenemos la solución del conflicto a través de un tercero que representa al Estado. Un tercero investido con la soberanía e investido con el poder jurisdiccional. Y este poder jurisdiccional, como lo vimos el semestre pasado, es el poder que tiene el Estado para resolver los conflictos de interés y relevancia jurídica con efecto de cosas juzgadas. Esa es la heterocomposición. Y ahora, nuestro derecho, nuestro sistema jurídico ha optado porque este sea el sistema como regla general para la solución de los conflictos de intereses de relevancia jurídica. ¿Qué significa esto? Significa que nadie se puede negar a esta solución, que esta solución es la solución esencial y la solución que se va a hacer que va a ser la regla general para terminar con el conflicto. Y ahora, esto va a significar que como nadie se puede negar al proceso, el proceso va a estar absoluta y completamente institucionalizado. Institucionalizado a través de funcionarios públicos, que son jueces, y a través de organismos, que son los tribunales, organizados de manera bastante sistemática y en todo Chile. Sin embargo, hay una materia en que no hay proceso, que sería la negociación colectiva. Fíjense que en la negociación colectiva, la vinculación se da entre los entes negociadores, es decir, los representantes de los trabajadores y los representantes del empleador, y ellos no están obligados a solucionar el conflicto mediante un proceso. Eso sí, si ellos quieren de común acuerdo, pueden llevar estas materias de arbitraje, las materias de negociación colectiva. Serían como las únicas materias en donde la regla general para solucionar los conflictos, en este caso laborales, que tienen que ver mucho con la economía, no sería el proceso, sino un acuerdo, una negociación, etc. Entonces, esto es en cuanto a la heterocomposición o proceso. Y ahora, según lo que hemos visto acá... Profesor. Sí, dígame. Para que me quede netamente claro, entonces, la negociación colectiva, cuando pasa a la instancia de
de arbitraje, ahí empieza un sistema de proceso. Claro, cuando las partes de común acuerdo pasan esto a arbitraje. Efectivamente. Ya. Miren, aquí vamos a terminar con el proceso. La función del proceso. Esto también está en el apunte pasado. Porque uno puede decir, ¿y para qué sirve el proceso? Mire, sirve para todo esto. Un catalizador de los conflictos de interés y relevancia jurídica. ¿En qué sentido? No es lo mismo solucionar el conflicto mediante la autotutela, donde ¿cómo vamos a solucionar el conflicto con la autotutela? La vamos a solucionar de manera violenta. Nosotros somos parte del conflicto, entonces vamos a crear una solución rápida y violenta, lo más violenta posible. En cambio, si hay un proceso, tenemos que el proceso va a tener su etapa. La primera etapa que podríamos hablar en cuanto al proceso es recurrir al abogado para que le explique. Entonces el abogado, en cierta medida, apacigua los sentimientos o la actitud violenta que tenga una de las partes. Después, cuando esto pasa el proceso, tiene sus etapas, se va a demorar, entonces las partes ya están más tranquilas al momento, incluso ya que estamos cerca del fallo. Entonces el proceso sirve como un catalizador de la violencia, ¿no? Sirve como un catalizador de estas fuerzas encontradas. En segundo lugar, el proceso cuenta con garantías mínimas de juzgamiento. Entonces, en el proceso, yo voy a tener la oportunidad de que me escuchen. Yo voy a tener la oportunidad de rendir mi prueba. Yo voy a tener la oportunidad de recurrir de la sentencia que me entiendo que es desfavorable. Entonces, no es lo mismo que verse enfrascado en una pelea física, en donde no hay ninguna garantía de nada. En tercer lugar, bueno, está totalmente institucionalizada, ¿no? Y con eso eliminamos la venganza privada. ¿Se imaginan ustedes? Y bueno, por último vamos a ver, por último resulta ser la forma más justa de la resolución de conflictos. ¿Por qué razón? Porque es una forma de solucionar el conflicto racionalmente, y por otro lado también se da la posibilidad de acercar a las partes. Y ahora viene la pregunta. Después vamos a entrar al proceso propiamente tal. Ahora viene la pregunta. ¿Se imaginan ustedes qué hubiera pasado con este caso, el caso del sur, el caso Pradenas, si es que las partes no hubieran llevado esto a la justicia, o si no existiera justicia, no existiera un sistema de justicia? ¿Se imaginan? Lo linchan en la plaza pública, profesor. Claro, de hecho, existiendo proceso, apedrearon la casa de este sujeto. Incluso apedrearon casas que no eran, que no era la de él, apedrearon casas de los vecinos. Entonces, ¿ustedes se dan cuenta la importancia del proceso como catalizador de todas estas energías que genera el conflicto? Por eso el proceso tiene que ser la regla general. Por eso es la regla general. Miren, qué interesante esto. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Algún comentario? Sí, profesor, A ver. quisiera saber si alguien dicta un proceso o quiere terminar un proceso en paz, una pelea cosa, y dicta una medida que a muchos le parezca injusta o no, pero la aplica con la intención de salvar el proceso, de liquidarlo, o lo aplica a justicia de derecho. Pero igual lo pueden frunar o lo pueden mandar a piedrar a la casa. Ya. La ley... O sea, el caso de que este Pradenas, por ejemplo, fuera absuelto. Claro. Ya, pongamos ese caso. Ya. Ok. Ya. ¿Cuál es la pregunta? Si fuera absuelto, las partes o alguien más de las partes podría tratar de hacer justicia por su propio... Efectivamente. Incluso yo les puedo decir que estas situaciones se dan en generalmente con personas que no creen en el orden establecido, es decir, con los delincuentes. Los delincuentes en general, cuando hablo de delincuente, estoy hablando de una persona cuya profesión es cometer delitos. Es decir, una persona que se levanta en la mañana, se afeita y dice, hoy día voy a ir a trabajar y va a cometer delitos. Ese es su trabajo, o sea, un profesional del delito. Los delincuentes en general no recurren a la justicia, no recurren a los canales formales. ¿Se dan cuenta?
Ellos no recurren a los canales formales, no, porque están fuera de la ley, están fuera del sistema. Entonces ellos en cierta medida no creen en el sistema. Son una minoría de una población, de un país. Si fueran mayoría, entonces no podríamos tener Estado. Claro, efectivamente algunos dicen que no tienen nada que perder, pero yo creo que tienen harto que perder. Bueno, vamos a hacer un alto de 10 minutos y vamos a revisar la naturaleza jurídica del proceso, el desarrollo del proceso, el concepto de debido proceso, que en eso voy a poner hincapié, en el desarrollo del debido proceso, y seguramente algunos principios procesales y presupuestos procesales, ¿ok? Yo creo que con eso vamos a terminar la clase de hoy. ¿Ya? Entonces, 10 minutos. Ya, profesor. Ok, profesor. Ok. De hoy, que es 30 de julio del 2020. A ver, ¿me escuchan? ¿Están ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, ya. Sí, profesor. Mire, vamos a ver esta primera parte que es bastante sencilla y que ya revisamos, que es el proceso en sí, y vamos a empezar con la naturaleza jurídica del proceso. Bueno, el semestre pasado vimos esto, que existen varias teorías que explican la esencia del proceso, es decir, ¿qué es el proceso? ¿Dónde, en qué estanco jurídico podríamos introducir al proceso? Es decir, ¿cuál es la naturaleza jurídica del proceso? Ya sabemos que la primera es la teoría contractual, y eso lo revisamos el semestre pasado. Ustedes saben que se estimaba que era un contrato entre las partes, pero obviamente no se podía explicar cómo ocurren los delitos y cómo se sancionan los delitos, porque el delincuente o el imputado no quiere acceder a este contrato. Ok, eso lo revisan ustedes. La teoría del cuasicontrato, dijeron, entonces vamos a la otra fuente de las obligaciones, que sería el cuasicontrato. Esto es entonces un cuasicontrato, pero también tampoco se explican ciertas realidades del proceso. Después, la teoría de la relación jurídica, que es la teoría como clásica, en donde el proceso está compuesto por una serie de vinculaciones jurídicas que se dan entre las partes y el juez. Pero ustedes lo revisan en su casa, ¿ok? Porque yo quiero avanzar rápido en esto, porque realmente esto lo vimos el semestre pasado y también está bien tratado aquí en el apunte, y por lo demás es similar a lo del apunte del semestre pasado. La situación jurídica también, que uno se pone en una determinada, no situación, pero, o sea, es una determinada... se pone en un determinado lugar que implica una situación jurídica. Ahí ustedes lo revisan también. La teoría como entidad jurídica también, es decir, que todo el proceso es una organización o una realidad totalmente ajena a otras realidades, que tiene sus propias reglas, etcétera, como entidad jurídica. Como institución también, es decir, está regulada expresamente en nuestra legislación y tiene también unas reglas establecidas. Bueno, todo eso lo revisan por su cuenta. Sí, todo eso, institución jurídica, lo revisan por su cuenta. Desarrollo del proceso. Bueno, esto tiene que ver con los momentos jurisdiccionales, que también los revisamos en su momento. Esto es lo que me interesa. Esto es lo que me interesa que revisemos ahora, el concepto de debido proceso. Eso es lo que me interesa de esta clase. A ver. ¿Alguien me puede decir lo que es debido proceso? Qué interesante, porque es un concepto jurídico que es muy recurrido por personas que son ajenas a las disciplinas del derecho. Entonces es importante que un estudiante le pueda explicar a una persona que no estudia derecho, o que no es abogado, o que no tiene ningún acercamiento con el derecho, qué es esto del debido proceso. A ver, conversemos de esto. Yo no quiero que me den una definición, yo quiero que me den aproximaciones a lo que estiman ustedes que es el debido proceso, en una conversación sin ninguna formalidad, que por lo más pueden realizar ustedes con otras personas, con otros profesionales. A ver.
Ya. Profesor, Sí, dígame. Empecemos, ¿eh? el debido proceso es que todas las personas tenemos derecho a que se respeten nuestras garantías ante el Estado. Por ejemplo, que todos somos inocentes sin presumir, somos inocentes antes de que seamos culpables, en pocas palabras. Ya, ok. ¿Quién más me puede aproximar a esto del debido proceso? Profesor, ¿Sí? yo creo que el debido proceso nace en el sentido de que si la ley protege a las personas antes de ser juzgadas, es decir, todos son inocentes hasta que no se le pruebe lo contrario. Y existe un procedimiento al cual uno puede llegar a eso, entonces uno puede decir que sí, está de acuerdo al debido proceso. No sé, para explicarlo en forma general sin ser tan legal a una persona distinta. Ya, ok. Fíjense que Profesor. donde ustedes han hablado del principio de inocencia. ¿Ya? A ver. Profesor, buenas tardes. Sí, buenas. Ingrid González. Sí. Efectivamente, como comentaban los compañeros, es una forma de garantizar los derechos que tenemos, las garantías constitucionales que tenemos cada uno de nosotros. El debido proceso incurre en todo procedimiento, cómo llevar, que es redundante, el proceso de una acusación, como por ejemplo si fueron notificados, si se presentaron las causas, si ambas partes tuvieron la posibilidad de presentar pruebas en su debido momento, cómo fueron aceptadas. Pienso yo, bueno, es lo que yo le digo que es el debido proceso. Ya. ¿Quién más tiene alguna otra aproximación? ¿Qué puede, profesor? ¿Me escucha? La escucho. Anita por acá. Sí. Que también funciona como un ente regulador entre la libertad intelectual y la imposición que crea que hace la autoridad. Ya. Fíjese, aquí escriben, Marcela Fernández dice un proceso justo. Iván Silva dice conjunto de reglas universales mínimas a cumplir en un proceso judicial. María Elena Carbacho es un conjunto de reglas procesales preestablecidas cuyo precepto está garantizado a nivel constitucional. Sí, me imagino que ustedes, bueno, ahora no, pues, pero en otros momentos ustedes se juntan con sus amigos. Todos tenemos un círculo de amigos con los cuales conversamos, vamos a asados y decimos cosas. Y generalmente cuando una persona tiene más cultura, más educación, conversa de ciertas cosas y quiere aprender ciertas cosas. Así uno puede conversar con un médico o con personas que estén estudiando medicina. Bueno, cuando uno era más joven se relacionaba con otros estudiantes universitarios, por ejemplo, fonoaudiólogos, entonces ahí a uno le enseñan a hablar bien, a respirar mientras hablaba, etcétera, tantas cosas. Entonces, ocurrían situaciones en que los que estudiaban Derecho le decían o hablaban en un lenguaje un tanto oscuro para el resto de la gente. Como uno le podía decir, no, pero ¿sabes qué? Precluyó tu derecho. O, ¿sabes? No me está dando las garantías de un debido proceso, ¿eh? Frente a una discusión, por ejemplo. Entonces, es importante que nosotros como profesionales del derecho podamos expresarnos de manera clara y de manera técnica, porque al final esa es nuestra herramienta de trabajo para los profesionales del derecho, así como por ejemplo para el dentista son sus herramientas con las cuales hace los tratamientos, para el médico es su estetoscopio, no sé, las máquinas donde hacen exámenes, cómo leer los exámenes, el computador, etc. Una de nuestras herramientas más importantes es el lenguaje. Entonces es importante de que ustedes tengan los conceptos absolutamente claros y conceptos, sobre todo conceptos que están vinculados, que son del derecho procesal y que ustedes van a ser portadores de ese conocimiento y de esos conceptos al resto de la comunidad. Entonces, para que quede más o menos claro lo que es el debido proceso, hay que empezar con que el debido proceso es una mala traducción al castellano. Eso es lo primero, es una mala traducción
de lo que es debido proceso al lenguaje castellano. Eso es lo primero, al idioma castellano. Lo segundo, que tiene su origen en garantías constitucionales o en el respeto de las garantías, podríamos decir legales, pero son más que nada supralegales, allá por el 1215 en Inglaterra, en donde los nobles ingleses, no cualquier persona, de hecho, esta Carta Magna de 1215, donde se consagra el debido proceso, o el origen de la palabra debido proceso, y después de los conceptos que se tienen de debido proceso, era aplicable solamente a la nobleza, no a todas las personas. Eso es lo primero. Al igual que la democracia en Atenas, que también uno podría decir la democracia más antigua, pero no era una democracia moderna, una democracia de la antigüedad, en donde solamente existía democracia para los ciudadanos y no para los extranjeros y menos para los esclavos. Entonces, ¿qué pasó en ese año 1215? En ese año 1215 podríamos decir que la nobleza se subleva ante el poder absoluto del rey. ¿Por qué? Porque el rey estaba debilitado. El rey Juan Sin Tierra estaba debilitado porque su hermano Ricardo Corazón de León se había ido a las cruzadas y por lo tanto había quedado con muy poco poder. Ese es el momento que la nobleza estaba ya aburrida, y eso que eran nobles, estaban aburridas de los abusos del rey. ¿En qué sentido? En dos sentidos fundamentales, que son como las dos garantías básicas de una democracia moderna, que sería la libertad personal y el derecho de propiedad. Bueno, quizá una democracia más bien clásica, más que moderna. Entonces estaban aburridos de que el rey, a través de un simple decreto, de una simple orden, los pudiera detener. Y también estaban aburridos que el rey, a través de una simple orden, una orden de embargo, pudiera quitarles sus bienes. Entonces, frente a eso, establecen esta garantía denominada, establecen una garantía en la cual nadie va a ser detenido, ni nadie se le van a confiscar sus bienes sin que antes esa decisión pase a través de un proceso en donde el que juzgue sea un juez que sea igual a la nobleza, es decir, un juez también noble. Y en ese sentido, esta garantía se denomina el debido proceso legal o debido proceso de ley. Y en inglés, el due process of law, o sea, el debido proceso de ley. Y eso es el debido proceso como garantía. Es decir, ser juzgado a través de las leyes y mediante un juez. Así de sencillo. Ser juzgado a través de las leyes y no ser juzgado por la voluntad del soberano. Ahora bien, avanzando la historia, se fueron creando diversas garantías procesales que son integrantes de lo que se denomina el debido proceso. Garantías básicas, como por ejemplo el derecho a la defensa, garantías básicas como por ejemplo la bilateralidad de la audiencia, garantías básicas como por ejemplo la del juez imparcial, garantías básicas, por ejemplo, como la igualdad entre las partes, la igualdad de armas, etc. Muchas garantías que forman parte del debido proceso. Ahora bien, ¿y en nuestra Constitución, dónde está el debido proceso? En nuestra Constitución no está establecido el debido proceso como el concepto de debido proceso, sino que está establecido en el artículo 19, número 3, inciso quinto, en donde se establece que todo órgano, toda sentencia, un órgano que ejerza jurisdicción, debe ser fundada en un procedimiento racional y justo, y corresponderá al legislador establecer estas garantías de racionalidad y justicia. Miren, y eso se supone que ahí está contenida la garantía del debido proceso. Eso se ha estimado como debido proceso. Por lo demás, existen una serie de tratados que han sido ratificados por Chile y que versan sobre derechos humanos, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que en el artículo 8
establece varias garantías procesales, como el derecho a la defensa, y que nadie puede ser arrestado por deuda, etc. Entonces, en conclusión, si bien el concepto de debido proceso no está establecido como tal en la Constitución, sí está establecido como un concepto de contenido jurídico indeterminado a propósito de la norma que yo les he indicado. ¿Sí? Entonces, todo lo que ustedes me han dicho, sí, efectivamente, equivale al debido proceso. Ahora, ¿qué podríamos decir que es debido proceso, por ejemplo, a un profesional, a una persona que no esté vinculada al derecho para que pueda entender? Nosotros podríamos decir que el debido proceso es una garantía constitucional contenida en ese artículo 19, número 3, inciso quinto de la Constitución, cuyos elementos van a ser integrados y van a ser aportados mediante la doctrina y mediante la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia como del Tribunal Constitucional. Eso es el debido proceso, donde hay ciertas garantías mínimas que ya han sido establecidas por los tribunales, como son las que les he dicho, las que les he señalado. El derecho a ser escuchado, por ejemplo, y que son garantías mínimas de juzgamiento. Sin embargo, se van a seguir agregando seguramente garantías procesales al debido proceso, es decir, es un concepto de contenido jurídico indeterminado que se sigue enriqueciendo a medida que avanza el tiempo y que la sociedad también va evolucionando. ¿Algún comentario al respecto? Yo creo que esto está relativamente claro, igual en el texto también está bastante claro el origen y todo esto, así que creo que queda claro como para que ustedes puedan conversar del debido proceso. ¿Alguna consulta o algún comentario? A mí me quedó súper claro, profe, gracias. Ya. ¿Algún comentario? ¿Otro comentario? Saben que uno de ustedes, o varios, o dos, habló de esto de la presunción de inocencia, o el estado de inocencia, que uno se le presume inocente hasta que no es condenado, que es como lo racional, y es de justicia por lo demás, y que las consecuencias negativas de una condena no se den durante el proceso, sino que se den después del proceso, ¿no es cierto? Pareciera racional. Entonces vamos a conversar. ¿Qué les parece a ustedes Profesor, ¿sí? Entonces si lo retomáramos al caso de Pradena, por ejemplo, A eso él, quería aunque... hablar. Pero espere. Sí. Todavía no me hable nada. Voy a dejar puesto el título. ¿Qué les pasa? ¿Qué creen ustedes de ¿cómo decirlo? La eliminación para ciertos casos de la presunción de inocencia? Ya, conversemos. A ver. En este caso, entonces, podríamos decir que Pradenas es inocente hasta que se dicte una sentencia con respecto a su culpabilidad, ¿cierto? Bueno, no, yo creo que no solamente podríamos decirlo, sino que es inocente. Perdón, sí. Es inocente, hasta el momento. Sí, efectivamente. ¿Alguna otra cosa? Aunque existan pruebas y todo el tema, aunque hayan relatos y todo, mientras no se dicte la sentencia, él es inocente, para quedar bien claro con eso. Creer algo diferente es terrible. Creer algo diferente es terrible si que no hay sentencia. Claro. Es terrible, porque, claro, ustedes lo ven a él. ¿Y qué pasa si les pasa a ustedes? Sí, exacto. Entonces, son garantías mínimas de procesabilidad, son garantías mínimas en una sociedad. Como hubo un caso, si no me equivoco, de un ejecutivo de un banco que lo trataron súper mal, salió en la televisión y que supuestamente había violado a sus dos hijas y era todo mentira, todo había sido una manipulación por parte de la ex señora. Miren, ¿sabe? Claro,
Eso quedó establecido en el proceso, pero yo tengo que decirle algo que a lo mejor no les va a parecer... no, pero yo creo que ustedes ya saben. Ustedes han de saber que existe la verdad judicial y la verdad real o fáctica. Incluso creo que a ustedes les mostré un video en donde dos abogados discuten acerca de lo que es la verdad. Cuando uno llega a un tribunal, uno tiene que tener muy claro, absolutamente claro, que es posible de que no se alcance la verdad real en la sentencia. Tiene que tenerlo muy claro. ¿Algún otro comentario? Profesor Jonathan Cabrera por acá. Sí. Profesor, dentro de todo el porcentaje sí, de fallos que pueden haber, la gran mayoría de que se produce el debido proceso tiene que ver a causas netamente penales, donde se involucren más desde esa perspectiva más que otro tipo de derecho. ¿Cómo? El debido proceso se da en la gran mayoría en casos penales que en otro tipo de casos que civiles, penales y laborales. Lo que pasa es que en general los casos civiles como que involucran más que nada las partes solamente del proceso, y los casos penales como que involucran, bueno, de hecho involucran a toda la sociedad. Entonces por eso los casos penales son mucho más bullados. De hecho, acuérdense del caso, hay situaciones dramáticas en donde todos saben, o todos creen, o todos saben, que el imputado es culpable, pero es absuelto. Como el caso de O.J. Simpson. Incluso después, posteriormente, es condenado en un juicio civil. Entonces, son situaciones bien especiales. Y un jurado lo declaró inocente. Claro, efectivamente. Profesor, en el sistema norteamericano. Claro, fue por una situación especial. Es decir, no se logró probar que él haya asesinado a su mujer y al amante de su mujer y lo enterró en el patio. No se pudo probar. Y la defensa atribuyó a cuestiones raciales la acusación en contra de él porque era... Eso también... eso pasa con los juicios penales. En los juicios penales intervienen otros factores, otros elementos. Como por ejemplo, a ver, conversemos del caso Pradenas, que tiene que ver con el debido proceso también. Uno podría decir, quizás podría decir, que el juez fue presionado. ¿No es cierto? Claro, muy claro. Fue presionado a través de redes sociales, fue presionado, incluso creo que tuvo amenazas de muerte. A piedrazo en la casa. Claro, apedrearon la casa. Y también, pero espera un poquito. Y también Pradenas también sufrió, apedrearon su casa y la de los vecinos, porque no sabían dónde estaba él. Dígame. Profesor, pero por ejemplo, nosotros tuvimos una clase en teoría del delito, que también hablamos de este tema, y la profe nos decía que era muy difícil probar incluso a veces una violación, sobre todo en este caso. Y por lo que yo he escuchado, bueno, a veces uno se entera en las noticias que incluso la mamá destruyó muchas evidencias que hubiesen ayudado a resolver más este caso. Ya, está bien, sí. Ya. ¿Y qué problema hay con eso? ¿Cuál es el problema? Sí, ¿cuál es el problema? Nada, que, por ejemplo, aquí ¿cuál es el problema? Que él puede salir en libertad, pues a lo mejor no lo juzgan. Y también otra gente habla de que porque él tiene poder y viene, al parecer no viene de mala familia, que también tiene muchos más medios que la persona, que la víctima. Qué interesante que conversemos de esto. Yo me voy Entonces, ¿será real? yo solamente voy a hablar de la parte
procesal. No voy a hablar de la parte penal porque no es mi ramo, no me corresponde. Pero desde el punto de vista procesal, fíjense desde el punto de vista procesal penal, que la mamá destruya el celular, que él borre unas fotos de su computador. Nosotros podríamos decir que él no está cooperando con la justicia, que él no es un buen ciudadano, porque un buen ciudadano coopera con la justicia, pero él es un imputado y él tiene derecho a guardar silencio y no tiene la obligación de aportar prueba de cargo, es decir, prueba que lo perjudique al proceso. Para eso hay un tremendo aparato que se llama Ministerio Público. Y la obligación de aportar esa prueba de cargo es del Ministerio Público. Porque lo contrario, ¿sabe lo contrario? Sería que retrocedimos 500 años y volvimos a la Inquisición, en donde lo que nos va a importar es la verdad real, o sea, la verdad factual. En ese sentido, si lo único que nos interesa es la verdad real, es decir, en ese caso no existe ningún medio que esté proscrito en ese sentido, ¿no cree usted? Y en ese caso yo podría torturar, podría allanar el inmueble de él sin orden judicial, podría amenazarlo, etc. Y voy a obtener la verdad. Miren, qué interesante una situación en donde no hay ninguna garantía de debido proceso. Incluso más, le puedo decir más cosas, porque en materia procesal penal, el Estado está obligado a respetar las garantías de procesabilidad mínima. Y si el Estado se sale de esas garantías y obtiene prueba de manera reñida con la Constitución, esa prueba no puede ser utilizada por muy valedera que sea o por muy prueba esencial que sea para probar el hecho del delito. ¿Profesor? Con esto termino. Y fíjense que lo propio del derecho, y en este caso del derecho procesal, son los medios, no el resultado. ¿En qué sentido? El resultado no le importa, no importa el resultado. Lo que importa son los medios lícitos y legítimos que obtuvimos, o sea, que utilizamos para obtener el resultado. Quien se fija como meta los medios, el resultado por sobre los medios, es realmente un tipo de sociedad donde no se respetan los derechos humanos, en definitiva. Donde todo vale con tal de obtener la verdad. Y en una sociedad civilizada no puede ser ese nuestro objetivo. ¿Ok? Dígame. Sí, Miguel Canuqueo. Sí. Bueno, solamente aportar, profesor, que lo del caso Pradena en el sur de Chile, yo creo que es un caso de culto que se escribió hace por lo menos 200, 300 años atrás. O sea, solamente traer a la memoria siglo XVIII, Voltaire, el Tratado para la Tolerancia, donde él retrata el juicio de Jean Calas. Jean Calas, padre de una familia católica, de muchos hijos, donde uno de los hijos era protestante. El hijo es encontrado muerto en el portal de la casa. Jean Calas, padre, tenía casi 80 años. Y la gente empieza a decir de que Jean Calas, el papá, había matado al hijo porque pensaba en términos religiosos distinto a él. Y los jueces de aquella época, fue tal la presión social de la gente que condenaron a muerte a Jean Calas y a ningún otro miembro de la familia. Y pasó el tiempo para que se dieran cuenta de que Jean Calas, de casi 80 años, él solo no podría haber matado a su hijo, cargar el peso de su cuerpo, que pesaba más de 90 kilos, etc. O sea, lo que pasó con Jean Calas en el siglo XVIII es lo que está pasando ahora con Pradena de alguna forma, independientemente que las pruebas demuestren si el chico es culpable o inocente, digamos. Sí. Eso. Sí, y en materia penal es bastante difícil probar la culpabilidad, y fíjense quizás lo que decidió el juez de garantía fue bastante valiente porque sabía lo que se estaba arriesgando. Bueno, en definitiva, él es un eslabón más de la justicia, porque todo esto se va a decidir en las cortes.
Entonces él puede, cualquier decisión que adopte va a ser revisada en la Corte. Miren, les voy a leer algo que me llamó la atención de un político francés del siglo XIX, parece. Miren, escuchen esto. Dice que la única división fundamental, la que separa irremediablemente a los hombres entre humanistas y bárbaros, se produce en un punto a la correlación entre los fines y los medios. Para los bárbaros, el fin lo ennoblece todo, y todos los medios, incluso la tortura, son buenos para conseguirlo. El humanista es aquel que, sea cual fuere su fin, no lo conseguirá jamás a cualquier precio. Siempre habrá un precio que no estará dispuesto a pagar. Miren qué interesante. Miren, esto es como la esencia de lo que tiene que entenderse por debido proceso. ¿Se dan cuenta? Ahora, hay otro caso que también podríamos discutir respecto del debido proceso. Uno podría lucubrar, uno podría pensar, ¿qué le pasó al folclorista Tito Fernández? O si hubiera cambiado su situación, así se hubiera producido después del caso Pradena. Es interesante. Uno podría pensar de que si no hubiera existido el caso Pradenas, este folclorista no habría quedado en prisión preventiva. ¿Qué opinan ustedes? Yo opino que sí, profesor Jonathan Tapia acá. Yo creo que influyó bastante el tema de Pradenas sobre lo de Tito Fernández. Pareciera ser. Sí. Profesor, tengo una duda con respecto a la primera vez que se tomó. ¿Usted piensa que estuvo mala la decisión quizás del primer juez, o sea, del juez que lo dejó con arresto domiciliario en vez de la prisión preventiva entonces a Pradena? Ya. Es interesante que conversemos esto porque yo les voy a decir una cosa que es que siempre ustedes escuchaban. Yo cuando tenía 20 años, cuando estaba estudiando Derecho, escuchaba a los abogados, algunos abogados que lo entrevistaban en la televisión respecto a determinados casos, y siempre los abogados decían dos cosas que me llamaban profundamente la atención, y ahora con más edad me doy cuenta que tiene que ser así. Bueno, decían más cosas, pero hay dos cosas que me llamaban harto la atención. Decían, yo no puedo opinar del caso porque no conozco el proceso. Esa es una. Y la otra cosa que decían, que eran bastante prudentes, es que yo no comento las resoluciones judiciales, sino que las acato. Porque las resoluciones judiciales, ustedes han de saber, que no se comentan, se cumplen. Constitucionalmente así está establecido. Las resoluciones no se comentan, salvo que sea un comentario jurídico, como en este caso. Entonces, amparándome en estas dos cosas, yo le puedo decir que no puedo dar una opinión certera porque no conozco el proceso, no conozco en este caso la investigación. No sé lo que pasó en la investigación, no sé en qué se fundó para dar la prisión, primero el arresto domiciliario completo y no dar la prisión preventiva. No sé en qué también se fundó la resolución de la Corte para darle prisión preventiva. Pero sí puedo decir esto, que las condiciones para que haya prisión preventiva están principalmente establecidas en el artículo 140 del Código Procesal Penal. Son fundamentalmente tres razones, tres fundamentos. Primero, le llaman presupuestos materiales, que son más bien presupuestos objetivos. Objetivos porque emanan de la investigación. Uno, que esté acreditada la existencia del delito, o que sea verosímil el hecho que reviste carácter de delito. Dos, que esté acreditada, en este caso con el grado de presunciones fundadas, la participación del imputado. Y tres, que la libertad del imputado sea un obstáculo para la seguridad de la sociedad, la seguridad del ofendido, el éxito de diligencias precisas de investigación y que no haya riesgo de fuga. Entonces, eso es lo que hay que sopesar subjetivamente. Entonces, eso habría que sopesar en el caso Pradenas subjetivamente, si derivada de la investigación se produciera esta situación. Ahora, hay varios lineamientos que da el Código Procesal Penal en ese aspecto, pero en el caso, por ejemplo, del folclorista, una persona de 77 años, respecto de unas conductas que se le
se le atribuían que son unas conductas a lo menos extrañas, en el sentido que para que exista violación, porque violación se le acusa, debe existir una fuerza, intimidación, o debe estar privada de razón la persona, y como que no se dan eso. Yo no conozco el caso, pero parecía que no se dan. Incluso creo que hay un tratado que es de Belén do Pará, creo, en donde se establece que la intimidación puede ser hecha de diversas formas, entre ellas, no sé, psicológicamente, etcétera. Pero entonces, por ahí podría ser que se configura la violación, pero hay varias circunstancias que al final se van a descubrir con la sentencia definitiva, después del juicio oral se van a descubrir. Entonces, ahí vamos a saber realmente qué pasó y si existió o no existió el delito, por lo menos desde el punto de vista jurídico. Bueno, en el caso del folclorista todavía queda pendiente la declaración de la Corte de Apelación, entonces habrá que ver qué dice la Corte, que no sé si no sé qué Corte será, para Valdivia quizás. Entonces eso, ¿algún otro comentario respecto de profesor, esto? ¿Sí? Profesor, el caso del folclorista, yo creo que pesó un poco que tenía antecedentes previos, creo. Él tenía, fuera de la edad, que apeló él por el asunto de la gasto, a un cambio de domiciliario, pero no apeló al juicio, No, pero que tenga antecedentes previos significa que haya sido condenado por un delito similar. Ah, no, claro, pero lo habían, ¿cómo se llama? Anteriormente, porque creo que él en contra. Sí, tenía antes, es como aquel que dice que uno puede estar debidamente, ¿cómo se llama? Imputado, pero es muy distinto ser condenado. Claro, sí. Hasta el momento estas dos personas son inocentes, porque durante todo el proceso penal uno es inocente, recién con la condena uno adquiere el carácter de condenado y de culpable. Entonces hay que tener harto cuidado en estas cosas, sobre todo en materia penal, que en materia penal muchas veces las cosas parecen delitos, las cosas parece que hay una participación, puede haber un hecho muy feo detrás de todo esto, pero que al final quizás no es delito. Entonces son muchas las aristas en una causa penal que juegan. Entonces también es importante, a lo mejor, no sé, se comprueba que los hechos fueron muy feos, todo lo que pasó fue muy, muy feo, fue muy horripilante, muy desagradable, con mucho abuso, etcétera, pero a lo mejor no es el delito, porque tienen que encajar en el tipo penal. Entonces, son muy complejos los juicios penales. Incluso es importante que el juez tenga muy claro y muy presente este principio y esta presunción de inocencia. ¿Saben por qué? Porque en los conflictos penales, en general, todos creen que el imputado es culpable. Todos. La víctima cree que es culpable, obviamente, porque la denuncia. La policía que hace las investigaciones se prejuzga y dice, claro, si desarrollamos la investigación principalmente apoyado por la víctima, nosotros estimamos que los hechos existieron, etc. Después el Ministerio Público se convence, también es culpable, la sociedad completa se convence porque hay información fragmentaria, entonces basta decir violación para que se crea que es culpable, sin aportar nada, basta decir eso, violación, basta decir eso para que se entienda que es culpable, o basta que quizás haya muchas acusaciones para que se le estime también culpable el punto de vista de los medios y de las redes sociales, o de Mi las amiga personas en general. ¿Sí? iba a entrar acá. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Entonces es importante eso. Después todo lo que sea la culpabilidad, pero hay que ser bien prudente con los juicios penales y las investigaciones penales. ¿Profesor, me escucha? ¿Ah? ¿Me escucha? Sí, fuerte y claro. Profesor, a mí yo quería dar una opinión un poquito respecto a este tema. Lo que pasa es que a mí, al igual que a la mayoría, yo creo que me parece súper mal el tema de la violencia, de los destrozos respecto a la presión social con el caso, pero de todos modos considero que es importante que se manifieste como el descontento, porque eso va provocando un cambio en ciertas conductas que en el tema de la sexualidad especialmente han estado como callados durante mucho tiempo, han habido muchos como abusos. Yo creo que ahora está cambiando como la conciencia de la sociedad respecto a la gravedad de estos casos. Pero eso no es jurídico, eso es política.
No, claro, pero me refiero que a mí me parece que usted sabe que está ligado al derecho y la política. Como Claro, de sí, una nace la otra. pero es política. La política es contingente, el derecho es aplicable a todos y se supone que es abstracto. Pero en estos casos me parece que la presión social lo que quiere demostrar es como la gravedad de la situación, más que porque no estamos juzgando, no se ha juzgado a Martín Pradena, solo se pidió la prisión preventiva versus el arresto domiciliario. Yo creo que, ¿cómo podemos decir? Ya está condenado. Él ya está condenado desde el punto de vista de los medios, desde el punto de vista, no sé, de las redes sociales, ya está condenado. Debiera haber si es que para limpiar su nombre, si es que es absuelto, debería haber una sentencia muy poderosa en favor de él para que se limpie un poquito su nombre. Si es que Sí, entonces claro. ya está condenado, y eso repugna al derecho, el que se condena a una persona antes de que haya una sentencia, y para eso está la presunción de inocencia, precisamente para eso, para que el juez no se prejuzgue. Y ahora también pasa algo también importante respecto a la política, porque toda acción genera una reacción. Yo estaba pensando el otro día, si yo, por ejemplo, voy y agarro a piedrazo una casa, lo más seguro es que yo me vaya detenido. Es lo más seguro. Pero si se juntan unas personas, se juntan 100 personas y con unos lienzos y agarran a piedrazo una casa, lo más seguro es que no pase nada. Y eso también causa indignación. Entonces, también hay que tener cuidado con eso. Todo eso tiene que ser controlado, o si no, nos va a llevar al caos. Entonces, también eso es importante. Ahora, si las personas que causaron los daños fueron detenidas, sería excelente, porque se está cumpliendo con el derecho. Se está cumpliendo con que la ley es igual para todos. Entonces, también hay que tener cuidado con eso. ¿No? ¿Eso? ¿Algún otro comentario? ¿No? Ya, a ver, son las 21:05. Fíjense que hay otras cosas que son los principios procesales que los vamos, ¿saben? En 15 minutos podríamos revisar los principios procesales. A ver. Hay ciertas... en cuanto a los principios procesales, hay ciertas normas que vienen a ser las ideas que subyacen o que están detrás de los procedimientos, de las leyes de procedimiento, de estas reglas anticipadas por las cuales se tramitan los procedimientos. Se han agrupado, le han señalado, se han dicho que son principios procesales, algunos dicen que hay principios y hay reglas técnicas, pero veamos todos como principios. Y aquí yo tendría que volver a lo que me dijo hace mucho tiempo mi profesor de Derecho Procesal, y me dijo, bueno, le dijo a todos los del curso, que a uno le podían cambiar 1000 veces los procedimientos, pero igual uno iba a saber derecho o no se le iba a expropiar su conocimiento si tenía claro qué son qué son los principios procesales en los que se inspira. Entonces, eso yo también les digo a ustedes que es importante que ustedes conozcan los principios procesales porque les van a cambiar el procedimiento. De hecho, a ustedes ya se lo cambiaron, porque lo que estudien ustedes en el respecto a los procedimientos civiles, tengan la seguridad de que cuando estén titulados ya no van a existir. Lo mismo que me pasó a mí respecto al proceso penal. Yo estudié proceso penal antiguo, donde el principio era el principio inquisitivo y actualmente tenemos un principio acusatorio. Yo tuve que volver a la universidad a hacer un diplomado para aprender derecho procesal penal moderno. Entonces, va a ser complejo para ustedes, pero si ustedes conocen los principios, quizás no les va a ser tan difícil adaptarse al nuevo procedimiento. A ver. El primer principio, que más que nada sería una regla técnica, pero bueno, el primer principio sería la oralidad de la escrituración. Esto tiene que ver con la forma del proceso. La mayoría de los procesos actualmente son orales, es decir, se realizan de manera verbal en audiencias. El problema de la oralidad tiene que ver con el resguardo o cómo se logra reproducir la actividad procesal realizada en la audiencia y también cómo se logra almacenar.
Y en ese sentido, el Código Procesal Penal estableció que podía ser cualquier forma que asegurara la fidelidad tanto en el respaldo como en la reproducción. Y actualmente tenemos un audio digital. Bueno, el principio de escritura o de escrituración tenemos que es el principio que rige en materia procesal civil, a pesar que todo sea digital, pero está escriturado, y eso significa que lo que no está escriturado no existe. Y si hay una divergencia, por ejemplo, respecto a ciertas actividades que se realizan de manera oral, pero son resguardadas o almacenadas de manera escrita, va a regir lo escrito por sobre lo oral, como ocurre, por ejemplo, en la prueba testimonial en materia civil, en donde si un testigo dijo blanco, pero si queda en el acta como negro, lo que va a valer va a ser el acta, lo cual también es un tanto complicado y complejo. Principio de mediación y mediación. Este también es un principio muy importante, incluso yo podría decir que es un principio que tiene que ver con el debido proceso, en donde la mediación implica que siempre hay algo o alguien entre el juez y las partes, el juez y la prueba, el juez y el proceso. Todos los principios, todos los procedimientos que están reformados resguardan este principio de la inmediación por sobre la mediación, y en este sentido, por el principio de inmediación, no hay nada entre el juez y las partes, el juez y la prueba, y el juez y el proceso. El proceso transcurre ante el juez, la prueba también transcurre ante el juez, y el juez recibe directamente la petición de las partes, como ustedes pueden ver en cualquier proceso oral. Obviamente hay mediación en los procesos civiles, que son lo último que va quedando rezagado, podríamos decir. El principio inquisitivo dispositivo, ese es esencial. Este principio tiene que ver con el impulso procesal, y en ese sentido solamente las partes son las que hacen avanzar el proceso a base de peticiones que le hacen al juez o de actuaciones procesales que implican avance. El procedimiento civil es esencialmente dispositivo, igual tiene algunos enclaves inquisitivos que vamos a revisar seguramente cuando veamos el procedimiento civil. Y el principio inquisitivo implica que el impulso procesal proviene del juez. Este principio era el rector en los procesos penales antiguos de nuestro Código de Procedimiento Penal, y también proviene de esta forma de ejercer justicia que hizo la Iglesia Católica, denominada Inquisición, y que se trasuntó al resto de la sociedad en Europa, en donde empezaron a campear estos procesos inquisitivos. ¿Qué más podemos decir de la continuidad de la concentración? Bueno, esto tiene que ver con el avance del proceso, en donde el proceso tiene que ir avanzando esencialmente, es un ente esencialmente dinámico, y en especial es importante que las actuaciones judiciales sean concentradas. Por ejemplo, que en una audiencia o en un escrito o en un par de escritos exista discusión y no en muchas trámites, como por ejemplo el juicio ordinario, que existe una demanda, una contestación de la demanda, réplica y dúplica. Si quisiéramos concentrar esta discusión, la podríamos concentrar en demanda y contestación solamente. Principio de publicidad y secreto. Bueno, ustedes ya saben, la publicidad y el secreto son dos principios que tienen que ver con cómo la sociedad y las partes se enteran del proceso o tienen conocimiento de aquel. Y el principio básico es que las actuaciones ante los tribunales son públicas y solamente por excepción hay secreto. Esto está establecido en el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales. ¿Sí? Lo revisamos. La excepción es el secreto. En materia civil hay publicidad, salvo situaciones en materia de familia que tiene que ver con quizás la honra de las personas y la intimidad fundamentalmente. Principio de impulso, instancia de parte e impulso oficial. Bueno, eso tiene que ver con el inquisitivo dispositivo. Principio de bilateralidad y unilateralidad de la audiencia es muy importante, porque esto implica de que cada vez que se toma una decisión, ambas partes tengan la posibilidad de ser escuchadas. Y la unilateralidad es la excepción, en donde solamente una parte es escuchada antes de tomar la decisión. Eso lo vamos a revisar cuando veamos principalmente el procedimiento ordinario. Principio de formalismo e informalismo también tiene que ver con los trámites que se realizan en un juicio, si es que son revestidos solemnidades de formalidad externa o solemnidad, etc. Bueno, ahí podríamos hablar cuando veamos el proceso penal, vamos a ver que la investigación, siendo una etapa administrativa, es totalmente informal.
principios fundamentales. Bueno, esto tiene que ver con los recursos y con las resoluciones judiciales, en el sentido que, por regla general, las resoluciones más importantes deben ser fundadas. ¿Para qué? Para que se pueda recurrir de ellas. Ya, bueno. Preclusión de desenvolvimiento, este es un principio esencial que tiene que ver con que el proceso avanza, pero avanza y no retrocede, es decir, está compuesto por etapas, las cuales van, a medida que van concluyendo, no se puede seguir avanzando. Existe preclusión por uso del derecho, por transcurso del tiempo, que se denomina extemporaneidad, y etc. El libre desenvolvimiento significa que podemos avanzar y retroceder, como por ejemplo la investigación penal del sistema antiguo. Bueno, este principio de precisión probatoria me gustaría que lo viéramos cuando viéramos el proceso civil. Bueno, tiene que ver con las diversas formas que hay para valorar la prueba, y podemos darnos cuenta que dependiendo de la forma que utilicemos para valorar la prueba, va a ser el resultado que podamos tener. Por ejemplo, en materia penal, la valoración de la prueba es mucho más flexible que en materia civil, porque el conflicto penal, todos sabemos que es un conflicto en donde nadie, o sea, mejor dicho, el imputado no quiere dejar huellas e incluso borra las huellas, y lo cual quizás será un acto inmoral, etcétera, pero realmente el imputado no está obligado a aportar material probatorio en su contra. Principio de economía procesal, un principio básico en donde se debe desgastar lo menos posible al órgano jurisdiccional, y todas nuestras actividades como parte deben ser tendientes a solucionar el conflicto, a hacerlo avanzar el proceso y no a entorpecerlo ni a dilatarlo. Economía procesal. Bueno, ahí vamos a ver que por economía procesal hay una tipo de notificación que se practica, que es la notificación tácita y la notificación ficta, y vamos a ver cómo opera la economía procesal en eso. El principio de buena fe procesal también es esencial, y también tiene que ver con que todas nuestras actividades tienen que ser tendientes a obtener la finalidad y naturaleza del proceso, que es la resolución del conflicto, y todo acto que contraríe esta situación o que utilice el proceso para otros mecanismos u otras vías u otros objetivos está reñida con la buena fe procesal, y es fundamentalmente mala fe procesal. Aquí tenemos lo más extremo, que sería el fraude procesal, que es básicamente utilizar el proceso para obtener fines diversos a los fines del proceso, y esto incluso para cometer delitos, y en este caso estaríamos hablando incluso de una estafa. Y eso, entonces vamos a quedar a los presupuestos procesales para la próxima clase. Esto lo avancé bastante rápido, pero ustedes lo pueden leer, y me parece que hay bibliografía al respecto, también pueden profundizar en eso, y podemos conversar de esto en la próxima clase. Entonces quedaríamos en los presupuestos procesales. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Algún comentario? Profesor Jonathan Cabrera, profesor, no sé, dentro de los principios de mediación y inmediación, lo que estaba ahí leyendo en el apunte, como que se vincula harto respecto a las funciones del proceso, respecto sobre las todo como del juez. Ya. Sí. Con la pasividad de la violencia, como tratar de atenuar un poco, o sea, eso es lo que sí, también puede ser. Sí, también puede ser, porque imagínense si dos personas llegan totalmente enfrentadas, cuando se enfrentan al juez, como que sus no sé, su ánimo como un poco baja, o el juez le atempera un poco el ánimo, porque no, el juez es una autoridad. Sí, como que da esa impresión, sí, como que efectivamente, que en todas las conciliaciones en que el juez obligatoriamente está presente, las partes demuestran más prudencia a que si hubiera un igual. Gracias, profesor. ¿Ya? ¿Otra duda? Profesor, ¿sí? Sí, profesor, quisiera hacer una consulta. De estos 13 principios, sí, por poner un ejemplo, el número 13, bueno, incluyendo el número 13, el principio de buena fe. ¿Ya? Me hago una pregunta, si yo uno de esos principios lo transgredo como profesional respecto a mi ejercicio. Hay sanciones. Eso. Sí. Pero eso no lo dice, pero ¿qué profundidad tiene eso? ¿Alguien me puede... A ver, por ejemplo, si usted transgrede algunos principios de buena fe procesal, en el sentido de dilatar en exceso el proceso, usted puede tener sanciones que pueden ser multas.
lo pueden apercibir, por ejemplo, si usted vive presentando incidentes y los pierde todos, pierde 2 seguidos, lo pueden apercibir para que el próximo incidente tenga que consignar antes de presentarlo. Por ejemplo, esa es una sanción procesal frente a la mala fe. Por ejemplo, hay otra sanción procesal respecto a las medidas prejudiciales precautorias. Si usted obtiene una medida prejudicial precautoria y no demanda en el plazo que le señala el juez y la ley, usted se presume que toda su actividad fue dolosa y está sometido a las responsabilidades civiles al respecto. ¿Para qué decir el fraude procesal? Pues el fraude procesal puede significar un delito de estafa. Incluso hay hasta sanciones administrativas. Si usted, por ejemplo, le falta el decoro a un tribunal, por ejemplo, miente ante un tribunal, o trata mal a la otra parte, o trata mal al juez, usted puede tener una sanción disciplinaria que puede ir desde una amonestación verbal o por escrito, o incluso una sanción para el ejercicio, es decir, una suspensión en el ejercicio profesional, multa, etc. Entonces, la buena fe procesal es un principio que podríamos decir que trasunta a todo el derecho procesal. Y tiene sanciones. ¿Algo más? ¿No? Entonces nos estaríamos viendo el próximo jueves. Yo les voy a pedir esto. Les voy a pedir que lean esto de los presupuestos procesales y también lean la acción, la reacción, la acción y la reacción. Lean porque está bastante interesante eso, ¿ya? Así que les voy a pedir que hagan eso para la próxima clase, para ir avanzando más rápido, porque realmente la materia esencial de este curso son las disposiciones comunes a todo procedimiento, ¿ya? Así que nos estaremos viendo la próxima clase. Que estén muy bien. Y atentos a los materiales que están en el Classroom. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Gracias, profesor. Buenas noches. Mi página no puede porque no pude subir el trabajo, el apunte al CGU. ¿Ya? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Chao. Hasta luego, profesor.